Muy buenas tardes. Estamos aquí con José Álvaro Cardoso, quien es nuestro invitado especial para hablar de San José en esta jornada por la vida y la familia que queremos hacer llegar a todo Mater Fátima y a nuestros demás oyentes de Cristovisión y otros canales colombianos e internacionales. José Álvaro, muchas gracias por estar presente con nosotros. Voy a presentarte. José Álvaro es colombiano, padre de familia, abuelo con dos nietas preciosas, dedicado a la adoración eucarística desde hace más de 20 años y estudiante del diaconado permanente. Y además participa en los miércoles de San José, entonces es todo un experto sobre el tema. José Álvaro, adelante y bueno, sé que esta charla a todos nos va a gustar mucho. Claro que sí. Cordial saludo para todos los que se están conectando bajo esta red de Mater Fátima, en especial al padre Héctor, allá en México, que nos está viendo muy seguramente. Pues muy contentos de hablar hoy sobre San José. Vean ustedes la belleza de Papa que tenemos. El Papa Francisco ha querido dedicar un año completo a San José en la Patria Cordis, corazón de padre. Y es José ese corazón de padre que nos viene a llamar hoy y nos invita hoy para vivir esa espiritualidad josefina, tanto que quiso Dios a este hombre San José y todo lo que hizo por nosotros. Entonces, cuidando al niño, haciendo lo que más sabía hacer, trabajando para que nosotros pudiéramos tener a la Madre del Cielo y a San José. Pues bien, voy a proyectarles una presentación sobre esto que vamos a hablar hoy. San José, un modelo a seguir para el Padre de hoy. Hoy tenemos la invitación para todos y todas. Es que hablar de San José es hablar de la mujer y del hombre. Es hablar del hombre de hoy que tiene muchos retos. Y vamos a hacer un recorrido, pero antes vamos a encomendarnos al Espíritu Santo y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en este día para que sea Él el que hable en medio de nosotros. Ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, luz que ilumina las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestros esfuerzos, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuaga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ya puestos en manos del Espíritu Santo, vamos a ver qué nos orienta hoy, qué nos va a decir hablar sobre San José. Empecemos a hacer un pequeño repaso sobre lo que es el matrimonio. Y entendemos que el matrimonio es un sacramento, pero también es una vocación. Mire que todas las personas no están llamadas al sacramento del matrimonio, pero como tal tiene una gracia especial. Y esa gracia es ese don de Dios maravilloso que Él nos regala. Y ese don de Dios es la capacidad que tenemos los humanos de encontrarnos con otra persona. Y como dice en el libro del Génesis, cuando Dios sacó al hombre de la costilla, sacó la mujer de Adán. Y entonces entendemos que es como tal, es un sacramento como todos los que tiene la Santa Madre Iglesia. El bautismo, la confirmación, la comunión, la unción de los enfermos, el orden sacramental y religioso. El matrimonio como tal es un don de Dios. Pero recibimos 3 gracias maravillosas, que son gratuitas, mis queridos amigos y amigas. La primera gracia que se recibe en el matrimonio es la capacidad de amar. ¿A quién? Pues a mi esposo y a mi esposa. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre.
No, jocosamente dice, si el matrimonio durara 100 años, pues hasta yo me casaba, pero no, es para toda la vida. La segunda gracia que recibimos en el sacramento del matrimonio es la capacidad para educar los hijos. Es una gracia maravillosa porque nadie nos enseña cómo educar los hijos. Sin embargo, nosotros con todo el amor que les damos podemos hacerlo. Y la tercera gracia que recibimos completamente gratuita en el sacramento del matrimonio es la fidelidad perpetua. Esa fidelidad que damos a nuestra esposa para siempre, incluso aún después de muertos. Es esa fidelidad a la que el Señor nos llama. Tiene una bondad y una ventaja muy grande, que son gracias santificantes. Es decir, hoy en día ya hay matrimonios que se han santificado. Más adelante lo vamos a ver. Vamos a ver un poquito sobre la teología del matrimonio. Y ustedes me dirán, bueno, pero este caballero, este señor vino a hablarnos sobre San José. ¿Por qué nos enreda con la teología del matrimonio? Porque hay que entender que Dios Padre tiene un plan para nosotros y ese plan es un plan de salvación. Pero para poder entender y llegar a José, tenemos que entender cuál es el plan de Dios. Por eso vamos a ahondar, así sea un poquitico, sobre el plan de Dios. Y el plan de Dios es que Él se hizo familia. Miren, de hecho es familia. La primera familia es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es lo que llamamos comúnmente y bellamente la Santísima Trinidad. Y para entender la Trinidad, pues yo he colocado un ejemplo aquí que es el de los triángulos equiláteros. ¿Recuerdan cuando estábamos en el colegio y nos enseñaban qué era un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es aquel que tiene los lados iguales. Entonces miren ustedes, arriba está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero si giramos ese triángulo, el Hijo queda arriba. Entonces queda Hijo, Padre y Espíritu Santo. Y si volvemos y lo volteamos, vuelve y queda el mismo triángulo equilátero con sus mismos lados. Espíritu Santo, Padre e Hijo. Quiere decir que la Trinidad es una y una es la Trinidad. Es 3 en 1 y 1 en 3. Es un misterio bastante difícil de entender, pero Dios ha querido que lo entendamos así. Por eso la dimensión de Padre, Hijo y Espíritu Santo es la misma. Dios Padre es igual a Dios Espíritu Santo y es igual a Dios Hijo Jesucristo. Si entendemos esto claramente, podremos entender lo que es la teología del matrimonio. Miren ustedes ese paraguas que ven ahí en sus televisores, en sus pantallas, y vemos a Cristo como el que cubre la familia, es decir, como Dios, Hijo Jesucristo. Nosotros como esposos, hombres, tenemos la función o el deber de proteger la familia, de liderar la familia y de proyectar para la familia, de dar vida a la familia. La esposa también tiene sus deberes y sus funciones, que es confortar, enseñar y alimentar. Al igual que hoy también la mujer trabaja, también protege, también lidera a su familia y también provee para su familia. Además de esas funciones, también conforta, enseña y alimenta. Y los hijos como tales también tienen una función, pues amar a sus papás, importante, obedecer a sus padres. Miren la sombrillita. Los hijos se someten a la esposa se somete al esposo y el esposo se somete a Cristo. Digamos que esa es como una línea que Dios ha querido para nosotros. Vean ustedes, cuando Dios hizo el primer hombre, que lo llamaron Adán, y luego hizo a la primera mujer, que inicialmente la llamó mujer, que quiere decir sacada del hombre. Luego, cuando cayeron en el paraíso, en el pecado original por desobediencia, el hombre, o sea, Adán, cambia el nombre de mujer a Eva, que quiere decir madre de todos los que viven. Si por Eva nos entró el pecado, por María Santísima nos entra la gracia, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, Adán o el hombre y Eva tuvieron dos hijos, a Caín y Abel. Y ustedes ya recuerdan pues la tragedia del paraíso, pues que Caín termina matando a Abel. Entonces, cuando están en el paraíso y el hombre con Eva cometen el pecado de comer el fruto prohibido, Dios a quien busca, recuerden el texto del Génesis cuando Dios se acerca y Adán se esconde. Y entonces dice, corrí a esconderme porque oí que venías. Si el Señor caminaba sobre el paraíso y era visible a los ojos de Adán y Eva. Y entonces él le dice,
¿Y por qué huiste? Porque me di cuenta que estaba desnudo y entonces corrí a esconderme. Sintió vergüenza. ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y entonces el hombre ya le dice al Señor que sí. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol del fruto y comí. Miren ustedes, ¿a quién llama Dios? No llama a Eva, llama al hombre como cabeza de su hogar. Entonces, por eso es que el hombre, el esposo, se hace responsable de su esposa y de sus hijos. Cualquier cosa que ocurra con su esposa y sus hijos, el hombre tiene que responder ante Dios. Mire lo bonito que es esto. En la teología del matrimonio, Dios construye para nosotros una familia bellísima. María y José son dos almas predestinadas para este plan. Digo predestinadas porque está incluida desde antes de la creación, que María sería la criatura en la cual Dios Padre iba a engendrar a su Hijo a través del Espíritu Santo. Entonces hacen una familia de lo más de simpática y bonita. José, un carpintero, un hombre descendiente del rey David. María, igual descendiente del rey David, también predestinada. Y en ella se encarna a través del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo. Como lo decíamos hace un minuto, María es la nueva Eva porque con ella nos entra la salvación y Jesús será el nuevo Adán. Miren ustedes la gráfica que encontramos ahí, tan linda, ¿no? José trabajando en su taller de carpintería, enseñándole al niño el trabajo. Miren que José y María enseñaron al niño todas las cosas que un padre le enseña a un hijo. Miren, le enseñó el idioma, le enseñaron a comer, le enseñaron a caminar, le enseñaron la tradición, muy seguramente le enseñaron todas las escrituras como un buen judío le enseña a sus hijos. Y al fondo ven la imagen de Dios Padre. Dios Padre nunca abandonó esta familia, siempre estuvo presente en todos los acontecimientos de la familia. Adornó y decoró a José y a María con todos los dones habidos y por haber. María mucho más, porque la colocó como medianera de todas las gracias. Recuerden el saludo del ángel. Salve María, llena eres de gracias. Pues la hizo inmaculada, limpia y, hablando en términos modernos, químicamente pura para este plan de salvación. José muy seguramente también estuvo adornado de muchas virtudes gloriosas. El silencio, la templanza, la oración, la contemplación, porque José era un adorador, es el padre de la adoración. Recuerden ustedes cuando el niño Jesús nació allá en el portal de Belén, que José construye la primera capilla de adoración. Ahí en el techito, en la cuevita donde nació, arregló unas pajitas, dispuso todo muy pobremente para que vinieran a adorar. Y lo confirma en el Evangelio cuando llegan los Reyes Magos que dicen, entraron a la casa y viendo a la madre y al niño, se pusieron de rodillas para adorarle. Muy seguramente José presenció esa escena. Pues bien, este es el modelo de la Sagrada Familia y Dios ha querido que la tengamos como modelo. Cada vez que pensemos en alguna dificultad, pensemos qué habría hecho José, qué habría hecho María en este caso y qué habría hecho el niño Jesús, porque si bien es cierto que era la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios, pero también hombre verdadero, tenía que venir a aprender todo el trabajo, a venir a aprender las costumbres, el idioma, todo lo aprendió. Y muy chiquito, pues, huir con sus padres porque recuerden ustedes la persecución para la matanza de los niños que ordenó Herodes, pues les tocó huir a otro país. Ha sufrido tanto como cualquier familia de hoy, incluso mucho más. Para redondear ya y entender qué es el sacramento del matrimonio, pues entendamos. En el Génesis dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y con ella formará una sola carne. Una sola carne. De manera que si los dos, hombre y mujer, somos una sola carne, ¿quién es nuestro esposo? Pues Jesucristo, a través del sacramento se hace presente, participa de una manera directa y real en el sacramento. Quiere decir que nuestro esposo es Cristo. Y fíjense ustedes, San Juan de la Cruz, cómo se adorna cuando habla de las bodas del Cordero. Y dirá en su libro maravilloso de las bodas del Cordero, dirá,
que la cruz es el lecho nupcial, que la carne es el ponqué, que la sangre es el vino de bodas, que la corona de espinas y los clavos son las alhajas que carga la esposa. Y Cristo se hace uno con nosotros a través del sacramento del matrimonio. ¿Ven por qué es importante conocer un poquito la teología del matrimonio? Pues bien, de esa misma forma, ese matrimonio o esa familia, Cristo se hace cabeza de su iglesia en otro matrimonio y sus hijos somos nosotros. Recuerden ustedes que siempre que se habla de la iglesia se habla de la esposa de Cristo. Es un esponsal que hace Cristo con la iglesia, que la ha amado y que la ama desde siempre y que es su cabeza. Cristo es la cabeza de esta iglesia y nosotros somos hijos de la iglesia, que es nuestra santa madre iglesia, y tenemos como a Jesucristo como nuestro Padre. Ven la importancia de la teología del matrimonio para poder entender esta dimensión. De manera que San Pablo lo explicará muy bien y establece y marcará una pauta que ya se las voy a mostrar al texto evangélico para que ustedes lo sigan. La teoría de las tres cabezas. Dios, cabeza de Cristo. Cristo, cabeza de su iglesia. Y el esposo, cabeza de su esposa. Miren la dimensión que San Pablo le da al esposo como cabeza. Lo importante para resaltar aquí es que Cristo se somete a su cabeza, que es Dios. La iglesia se somete a su cabeza, que es Cristo, y la esposa se somete a su esposo, que es su cabeza. De igual forma, si ustedes ven las flechitas, van en sentido contrario, es decir, Dios también se somete a Cristo. Cristo también se somete a su iglesia y el esposo también se somete a la esposa, por amor, por amor. Entendamos esto no como, así que son machistas allá los de Mater Fátima que nos están diciendo que tenemos que someternos al esposo, dirán las señoras. Pues el esposo, mis queridas amigas, también se tiene que someter a su esposa, como Cristo se somete a su iglesia y como Dios se somete a Cristo. Vamos a escuchar este video, que es muy bonito sobre San José para que sigamos nuestra charla. Hombre de fe, obediente y fiel, que creyó en los designios de Dios. En sus manos dejó sus sueños y su corazón. Sin cuestionar, ni un minuto dudar, aceptó la difícil misión. Ser silencio de amor, de Jesús protector y de María esposo virginal. Y con tu fe, con tu virtud y humildad, enséñame a ver cómo miras tú, enséñame a amar. Quiero aprender a ser sencillo y prudente como tú, con tu silencio de amor. Gran defensor, siempre justo varón, que valiente se supo entregar, acallando su voz al oír la de Dios, cuando el ángel le vino a hablar. Y con tu fe, con tu virtud y humildad, enséñame a ver cómo miras tú, enséñame a amar. Quiero aprender a ser sencillo y prudente como tú, con tu silencio de amor. Y con tu fe, con tu virtud y humildad, enséñame a ver cómo miras tú,
enséñame a amar. Quiero aprender a ser sencillo y prudente como tú. Con tu silencio de amor. Muy bien, ahora sí el soporte de los que les decía ahora. Entonces vamos a buscar los que tenemos Biblia ahí, porque me imagino que ustedes son muy juiciosos y tienen su Biblia a mano. Busquen Efesios 5:21 y dice así: ténganse mutuamente respeto en honor a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, pues el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y al mismo tiempo salvador del cuerpo, que es la iglesia. Gran misterio es este, que yo relaciono con la unión de Cristo y la iglesia. En resumen, que cada uno ame a su mujer como se ama a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, miren ustedes la teoría de las tres cabezas, de aquí se sacó, porque ustedes dirán, ¿y de dónde sacó eso? Pues de este texto de San Pablo a los Efesios. Cristo, cabeza de su iglesia, como el esposo, cabeza de su esposa. Y aquí dice, ténganse respeto en honor a Cristo, que las esposas respeten a sus maridos, igual porque es su cabeza. Este es un gran misterio que hoy en día nos cuesta mucho aceptar. Si ustedes ven esa foto es de mi bisabuela, el día de su matrimonio. Mi bisabuela era casada con ese hombre muy elegante que se llamaba José Morón. Esto fue a comienzos del siglo pasado, 1900 fue esta foto. Él tenía 50 años y había acabado de enviudar y ella tenía 14. Hágame el favor. Y se casaron. Y ahí nació mi abuela y luego mi papá y aquí vamos. Es muy bonito ver este tipo de fotos porque nos recuerda el sacramento y lo importante que ha sido para nosotros. Lo importante que es respetarnos como esposos, como San José respetó a la Santísima Virgen María, y además como la Virgen y el niño se sometieron a José, siendo Jesús Dios, se sometió a José hombre, y siendo su esposa la reina del cielo, se somete también a su marido. Vamos a ver las virtudes gloriosas de San José, las que tanto nombramos y por las que estamos hoy aquí reunidos en este año de San José. La justicia, un hombre justo. Recuerden que el texto dicen que José era un hombre justo. La obediencia, porque fue obediente permanentemente. Además, Dios hablaba en los sueños a él. Hace poco, Monseñor Fabio Duque, obispo de Garzón, en una charla sobre San José, comparaba a José, el del Antiguo Testamento, con este José, porque hay cierta conectividad, porque hablaba Dios a través de los sueños. La virtud que daba José del Antiguo Testamento era tener la visión del sueño a futuro. Podía identificar qué iba a ocurrir a futuro. Con José es como hoy, en vivo y en directo, como ustedes nos están viendo. Entonces, esa gran diferencia entre el uno y el otro, Dios hablaba con José, esposo de María, a través de los sueños. No temas tomar a María como tu esposa, porque lo que ella tiene en manos se viene de mi obra. No temas tomar al niño, en la noche toma al niño y a su esposa y huye a Egipto, y él se levantaba y lo hacía. Era supremamente obediente. El silencio, porque nunca le contó a nadie a quién tenía su casa. Trabajó calladito, pasó desapercibido. Yo estoy seguro que si San José hubiera sido colombiano, al menos hablo de aquí en nuestro país, ya todo el mundo sabría que en la casa estaba la Virgen y el niño, muy seguramente, porque esa es una de nuestras características. ¿Sí sabe a quién tengo en la casa? No, muchachos, nada menos que el Hijo de Dios. Y me dice papá, porque es que yo soy su papá. No, nada. El hombre calladito, en silencio. El trabajo, miren que con su trabajo sostuvo a su familia.
¿Cuántos de ustedes que nos están viendo trabajan, incluso las señoras también, y sostienen sus hogares? El trabajo es una dignidad grandísima. Y San José fue un gran trabajador. Digamos lo que en su época le decían el carpintero, pero en realidad José era un todero, hacía de todo. Hacía mesitas, hacía muebles, arreglaba goteras, arreglaba techos, hacía implementos para la agricultura, tenía un trabajo incansable y además era buscado porque era muy buen trabajador. La confianza, mire, Dios confió en este hombre. Dios le entregó esa confianza y José no vulneró esa confianza que Dios le dio. Al contrario, llevó a plenitud la obra de Dios. Hay un libro de un escritor polaco que llama La sombra del Padre y donde dice que José es el reflejo del Padre. No es nunca Dios Padre, jamás, pero es el reflejo de Dios Padre. Es decir, todo lo que el Padre Dios ha querido hacer, lo es a través de José. La fidelidad. Este hombre hizo un matrimonio virginal. No tocó nunca a María, respetó su virginidad y su deseo de conservarse virgen antes, durante y después. Él también, ellos hicieron un matrimonio virginal y renunciar a su virilidad como hombre, al derecho a tener hijos, a procrear, porque para un judío era muy importante tener prole, tener la familia, pues ha sido catalogado un gran punto a favor de San José. La confianza, la fidelidad, la fe. Miren que este hombre no dudó. Al principio temió porque el texto del Evangelio dice que al darse cuenta que ella estaba embarazada, prefirió separarse de ella para no lastimarla. Pero esa era la fe que él tenía cuando el ángel se le apareció y le dijo, no temas por tomar a María como tu esposa. La castidad es muy distinta a la virginidad. San José fue un hombre casto, entregado de tiempo completo a su esposa. Y la santidad, pues, fue, después de la Santísima Virgen, el santo más grande que tiene la iglesia. Seguramente, lejos de muchos santos, de los cuales somos muy devotos todos, yo creo que todos tenemos un santo de nuestra devoción, pues acojámonos a este gran santo que nunca tuvo tan cerca el Señor a un hombre como a José. José, Juan el Bautista decía de Jesús que no era digno de desatarle las correas de las sandalias de sus pies, y José vestía y desvestía al niño. Imagínense pues lo que eso significa. Entendamos un poquito el concepto de castidad. Castidad en realidad es la pureza de corazón. Fíjense ustedes con esta descomposición familiar de la actualidad, de tipo social también, con tantos enemigos que tiene hoy en día la humanidad. Miren nomás la pornografía, cuánto ha crecido, sobre todo con los niños. El aborto que va galopando, acaban de aprobar la ley del aborto en México, por ejemplo, que estuvimos orando mucho por eso. El suicidio disparado en esta época de pandemia, las depresiones, del divorcio ni se diga. Es más, muchos ya ni se quieren casar, se van a vivir juntos, no quieren tener hijos. No les importa ya la virginidad, eso ya no es un tabú, mucho menos la castidad, porque hoy la castidad está llamada es para defender la familia. Y eso hay que prepararse desde el noviazgo. Fíjense ustedes que hay un movimiento mundial de tener noviazgos en castidad, es decir, sin tener relaciones sexuales. Poder salir, poder disfrutar de una compañía, de un paseo, de un atardecer, tomarse una copita de vino, una cerveza, bailar, pero sin tener que llegar a la cama, hablándolo así, pues a carta cabal. Eso es lo que estamos buscando hoy a través de la castidad, de la pureza de corazón. Ustedes dirán, ¿eso no existe? Pues quiero decirles que sí. Hay un movimiento mundial que está llamando a los jóvenes a vivir noviazgos en castidad. Y la fidelidad, que también es otra de las virtudes que nos propone San José al hombre de hoy, pues es una gracia también muy embolatada, muy extraviada, muy perdida, pero es una gracia que recibimos en el sacramento como tal. Miren ustedes que Dios es fiel con nosotros, nos enseña en su palabra y nos da un testimonio de vida con el ejemplo, que genera una estabilidad en todo. Miren que aquí en la parroquia donde yo vivo tenemos una cosa que se llama el COF, Centro de Orientación Familiar, donde recibimos personas, hombres o mujeres, niños, jóvenes, adultos, viejos, de todo.
y los escuchamos y generalmente nos cuentan sus tragedias, sus angustias, porque no hay quien escuche, no tenemos, la gran tragedia del hombre de hoy es que no es escuchado y no tenemos tiempo para escuchar. Entonces ya vimos dos virtudes maravillosas. La otra, para ahondar un poquito, es la fe. Miren, esa es la pareja de un amigo mío, es el director de Lazos Marianos aquí en Colombia, casado con su esposa y si se fijan bien, la señora está embarazada y tiene 3 muchachitos más. Quiere decir que están en su 4.º hijo. Tienen fe de que Dios les va a ayudar, porque la fe es don y tarea. Es un regalo de Dios. No se educa en ella. Ese es el problema que tenemos. Por ejemplo, en la Carta Apostólica de Amoris Laetitia, el Papa Francisco llama a una familia educadora en la fe. Una familia educadora en la fe. Hay que trabajar mucho con los niños y los jóvenes que están pasando por unas crisis espantosas. Yo digo que ya nosotros los que estamos viejitos ya vamos de salida, pero viene una generación detrás empujando, que son los jóvenes, pero más importante los niños. Hay que llevarle a los niños a Jesús Eucaristía. Hay que sentarlos un ratico frente al Santísimo y previa catequesis cortica, explicarle y llevar 5 minuticos, después lo llevas 10 minuticos, luego lo llevas 15 minuticos. Y así le vas enseñando al niño lo que es la vida en oración y en contemplación, como lo hizo José y María. Porque si bien es cierto, como lo decíamos ahora, María y el niño se sometieron a José, pues es nuestro deber como padres y como hombres, imitando y siguiendo a San José, llevar nuestra familia al cielo, en obediencia. Así se construye la fe. La fe no es algo que yo pueda como ir comprando o adquiriendo, la podemos cautivar como cuando usted siembra una semilla y nace la plantica, entonces usted la fertiliza, usted la va podando, la va limpiando y el arbolito va creciendo, va enderezando usted los troncos, le va dando formación. Igual ocurre con nuestras familias. Ese es otro don maravilloso, la fe. Hablábamos de la santidad ahora. Miren esa pareja de esposos, pues si no se acuerdan o no los conocen, son los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, Luis Martín y María Celia Gorín. Hace poco fueron canonizados, ya son santos. Hay que buscar la santidad, mi querido amigo, mi querida amiga. Usted que me está mirando hoy, que está escuchando este día de retiro espiritual, este día de charlas donde muchos padres sacerdotes que van a venir antes y después de esta charla, les van a hablar sobre la santidad. Y Dios quiere que el hombre se salve. Dios hace lo posible y nos marca el camino. Pero muchas veces nos quedamos en la mitad del camino de nuestra realización. La santidad nos regala en Dios, es la familia, es lo que nos hace santos. Y recuerden que cuando veíamos la primera o segunda diapositiva hablamos del don de Dios y de la gracia como una gracia santificante. Esto es un camino que se hace con todas las dificultades que tiene la vida. Nadie dijo que era fácil, pero es una tarea que hay que hacerla en el día a día. Como en Nazaret, como en Nazaret. Cada edad tiene su gracia y también tiene sus defectos. No es lo mismo una juventud que estar en la madurez. Y tenemos que entender algo muy claramente, que nuestro destino es el cielo. Y si no tenemos eso claro, vamos a pasar muchos trabajos y muchas angustias. Siempre confiando en Dios, pero también siempre mirando en la confianza de hacernos santos. Porque fíjense ustedes que siempre nos predican sobre el purgatorio y el infierno, pero muy pocas veces nos predican sobre el cielo. Y ese es el camino al cielo. Ser santos es el camino al cielo. Y yo recuerdo una foto con el Papa San Juan Pablo II, sentado en un confesionario, esperando que nos fuéramos a confesar. Y decía encima de esa foto, Porta Coeli, puerta del cielo. La confesión es la puerta del cielo porque es el inicio de nuestra conversión. Y es ahí donde todos tenemos que apostar, caminando al cielo. La confianza en Dios. Mire el deber de una madre. Llevar sus hijitos a la fe, enseñar la fe. La madre es la que enseña la fe. Mire estos niños en esta foto, la madre arrodillada con su velito, con sus hijitos pequeñitos, enseñándoles a orar, a adorar, como debe ser, de rodillas, de rodillas.
como una madre ama, así Dios nos ama. Dios nos ama con corazón de padre, pero también con corazón de madre, porque Dios es padre y madre. Se debe sembrar la confianza en Dios en los niños para que desde pequeños aprendan a confiar. Así como José y María confiaron sin preguntar, solo obedecieron. Dificultades tiene la vida, claro. Hubo hace en 1200, 1300, 1500, todos los siglos traen angustias. Imagínense el siglo pasado, 2 guerras mundiales. Primera Guerra Mundial en 1914 y Segunda Guerra Mundial en 1944. Media Europa acabada completamente. Hambre, ruina, muerte, angustia. Y ahí pasó, esa generación pasó. Y ahora estamos nosotros y nos morimos del susto con una pandemia que ya incluso está pasando y que yo confío en que de aquí a diciembre San José nos va a hacer el milagro de acabar la pandemia del todo. Señor, en ti confío. Así como le hizo escribir en el cuadro de Sor Faustina Kowalska, que pintó allá en Polonia, Miro Kazimierowski, y le hizo pintar abajo ese letrero, Jesús, en ti confío. Esta es una plegaria que debemos repetir permanentemente en todo momento, para bien o para mal. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, todo el tiempo. Esa es la confianza en Dios. Creer que las cosas se nos van a dar. Creer que Dios nos ama con verdadero amor de Padre, como dice la Patris Corde. Pensar que Dios quiere que todos nos salvemos. Pensar que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos a todos nosotros del pecado. Silencio y escucha. Esta es la otra tragedia de la humanidad. No hacemos silencio. Ya nos acostumbramos tanto al bullicio que ya como que el silencio nos fastidia. Entonces tenemos que prender el televisor, prenderle radio, estar hablando con alguien permanentemente. Y hay un problema. Es que Dios solo habla en el silencio. Dios es silencio. Y si no contemplamos ni disfrutamos del silencio, y si ni siquiera sabemos guardar un secreto porque nos cuentan algo, ahí mismo salimos a contarlo a otra persona. Mire que en San Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 19, mire esto tan bello. María guardaba las cosas en su corazón, en silencio, sin contarle a nadie. ¿Cuánto nos cuesta hacer silencio? Miren José, Mateo 1:19. José pensó en despedirla, pero como era justo, no pensó difamarla. Ellos sí vivieron la plenitud del silencio y esa virtud maravillosa, quedarse calladito, siendo prudentes, teniendo fe, esperanza y amor. El silencio nos permite escuchar a Dios, pero también permite escuchar la realidad del mundo, en un mundo que está gritando a 1000 voces, en un mundo que grita de angustia por tanta injusticia. Mire lo que pasa en las capillas de adoración, en las que estamos promoviendo, que hay personas que entran y se ponen a hablar dentro de la capilla, contestan los teléfonos, en fin. No, las capillas de adoración es un sitio para encontrarme con Dios y para respetar el silencio porque otras personas están necesitando ese silencio para hablar con Dios. Tenemos que aprender a callar para escuchar al que en nombre de Dios habla. Tenemos que empezar y entender y comprender qué es lo que Dios nos habla a diario en su palabra, en los acontecimientos de vida. Tenemos que entender y sobre todo perdonar, que es lo que más nos cuesta. ¿Cuánto hemos aprendido en estos momentos, en esta pandemia, en esta angustia? Se han disparado el tema de las visitas con los psicólogos y psiquiatras porque hay un estado grande y masivo de depresión. ¿Cuándo habíamos hablado de depresión? Sí, eventualmente una que otra persona, pero ahora hay una angustia y hay una desesperanza muy grande frente a la muerte y frente al silencio y a la escucha. Y ya para terminar, pues el perdón y el olvido. Ustedes ven la imagen de esta hermosa mujer, se llama Immaculée Ibizague, es una ruandesa del África y estuvo en la guerra de Ruanda fratricida por ahí en los años 80 cuando se mataron en 2 meses 2 millones de personas, los Hutus y los Tus, los Hutus y los Tus. Esta señora, esta joven, esta mujer
fue encerrada en un baño de un pastor evangélico, ellos eran de familia cristiana, y en ese baño fueron encerradas 6 mujeres con ella para que las tribus no las encontraran y las mataran. Los cascos azules de las Naciones Unidas intervinieron en Ruanda en ese momento para parar esa guerra fratricida, pero tristemente ya habían muerto más de 2 millones de personas. En el sitio donde ella estaba, mataron 350,000 personas allá en Ruanda, y cuando llegaron los cascos azules, le dieron libertad y ella pudo ir a su casa y rescatar los cuerpos de su papá, de su mamá y de sus hermanos. Ella quedó íngrima sola. Pocos días después encontraron al asesino de su familia, al que los mató a ellos. Y ella hizo un acto generoso de perdón porque le pasaron un revólver y le dijeron que se diera la oportunidad de vengar la muerte de sus padres y de sus hermanos. Y ella dijo que no, que había que perdonar porque eso es un don de Dios. Actualmente escribió un libro que se llama Sobreviví para contarlo. Apunten por ahí, por favor. Sobreviví para contarlo. De Inmaculada Ibiza, que usted la puede buscar por Google y la encuentra. Y va por todo el mundo. Naciones Unidas la tiene por todo el mundo. Aquí en Colombia estuvo hace unos años. Yo tuve la oportunidad de conocerla personalmente. Es una mujer altísima. Se casó con un hombre de las Naciones Unidas y tienen un hermoso hogar. Y por todo el mundo va hablando sobre el perdón. Pues el perdón no se logra con criterios. Es un don de Dios. Perdonar es muy complicado, pero se debe tener un corazón misericordioso para devolver lo mismo. ¿Por qué hay tanto matrimonio destrozado hoy? Precisamente eso, porque nos cuesta perdonar. El perdón es una virtud o no es perdón. Quien perdona se libera, mire que es una sanación. De lo contrario será un amargado cara de limón toda la vida, de mal genio, amargado. Se requiere la presencia del Espíritu Santo para lograr eso. Solo el amor es capaz de perdonar y quien ama perdona, y ustedes lo pueden encontrar en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 13. El amor es comprensivo, el amor todo lo perdona, el amor todo lo olvida. Y como decía Pedro, ¿hasta cuánto debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No, mi querido Pedrito, hasta 70 veces 7. Eso es la magia del perdón. Muy bien. A todos muchas gracias por este ratico, por este compartir. Si me quieren escribir, si me quieren llamar, si me quieren chatear por el WhatsApp, pues ahí estoy presto para recibirlos y escucharlos. Les agradezco mucho el ratico y tener la oportunidad de haberlos encontrado hoy. Y bueno, aquí estamos entonces, mi querida Magdalena, con esta corto compartir, que yo sé que va a ser de provecho para muchos de los que nos están viendo. José Álvaro, muchas gracias. Una bella conferencia de un gran experto sobre San José. Te agradecemos mucho todo lo que nos has contado. Bueno, y como venimos hablando, y tal como tú lo mencionaste, la familia es para llevarnos al cielo. Esa fue una cosa muy importante que tú dijiste. Me gustaría que nos expliques un poquito más sobre ese tema. ¿Por qué Claro la que sí. familia es para llevarnos al cielo? Primero porque es el plan de Dios, ¿no? Entonces mira que Dios se hizo familia para nosotros y a través de esa familia nos vamos madurando y nos vamos creciendo. En la familia se dan todos los escenarios de la vida, se da la vida, se da la alegría, se da la tristeza, se da la melancolía, se da la muerte, porque muchas veces se nos muere un familiar muy cercano. Y nosotros tenemos la oportunidad de formar los hijos, y es que en los hijos está el mundo. Mira, de los hijos salen las vocaciones, salen los médicos, salen las enfermeras, salen los ingenieros, salen los sacerdotes religiosos y consagrados. Mira lo importante, de las familias sale todo. Entonces, si renunciamos a la familia como plan de Dios, estamos renunciando a la vida. Por eso Dios aborrece el aborto, por ejemplo. El divorcio, ustedes no se imaginan cómo Dios nuestro Señor sufre cuando una familia decide romper, decide separarse. Eso es como rasgar el corazón de Dios. Dios se ha entregado a nosotros y Él quiso experimentar
siendo familia, porque Él se encarnó en una familia. No apareció como aparece Schwarzenegger en las películas, que aparece solo de la noche a la mañana como un rayo. No, se encarnó en una mujer, tomó la humanidad de María, porque recordemos que es obra del Espíritu Santo, se hizo bello como la Virgen María, lleva su sangre como la Virgen María, muy seguramente le dio dolor de cabeza, le dio cólico, le dio dolor de espalda, sintió cansancio, sintió la ingratitud, sintió el engaño, sintió la traición, todos esos valores que tenemos los seres humanos. Jesucristo lo vivió. En estos días el Evangelio nos está recreando sobre la lástima que sintió Jesús, por ejemplo, con esa madre que se le muere su hijo, con tantos acontecimientos que él vivió. Y también de fiesta, porque estuvo también en las bodas de Caná compartiendo con una familia. Mire lo que María le dice ahí: se les ha acabado el vino, hagan lo que les digo. Entonces, esa es la importancia de tener una bella familia y de trabajar por ella. Además, porque nos santificamos. No olvidemos a Luis y a María, los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, que tuvieron 6 hijas, mujeres, y todas fueron a la vida consagrada. Renunciaron también a ser abuelitos. Y vea usted a dónde llegaron. No sé, mi querida Magdalena, si con esto te queda claro. Muchas gracias, José Álvaro. Te agradezco mucho. Continuaremos entonces oyendo las demás conferencias que tenemos para hoy sobre diferentes temas que nos llevan a imitar a la Sagrada Familia de Nazaret. Ya oímos sobre San José, oiremos más adelante sobre la Santísima Virgen como esposa, como madre, y también tendremos a los misioneritos de María que nos estarán acompañando, mostrándonos cómo rezar el rosario, hablándonos sobre su relación con el niño Jesús. Entonces, bueno, continuamos y te agradecemos mucho el habernos acompañado en esta mañana.